Quizá por nuestra incoherencia de vida no nos damos cuenta muchísimas veces que vivimos muy mal en la vida cristiana, que vivimos muy mal el cristianismo. Y esto no solamente le puede pasar a sacerdotes, a obispos, a religiosas y por supuesto a los seglares. Nos pasa a todos, nos puede ocurrir a todos. Y la palabra de Dios de esta mañana, de este pasaje de los Hechos de los Apóstoles, que simplemente nos va haciendo la lección continua de todos estos días, de todos estos incidentes que van viviendo, primero nos recuerda lo difícil, lo dura que fue la vida de la primitiva comunidad, lo que la gente sufrió por ser coherente con su fe en Cristo Jesús, por ser cristianos, por tomarse en serio su fe católica. Nos tiene que llamar la atención que acaban de salir de la cárcel, han vuelto a irse a predicar, les mandan callar, no se callan, y hoy aparece que la Iglesia está otra vez presa. O sea, toda la jerarquía de la Iglesia, los sucesores de los apóstoles, los primeros creyentes, por supuesto, Pedro y los demás, están todos presos. Pero yo me imagino a la Iglesia católica de hoy, yo me imagino a un obispo en España, en República Dominicana, a un obispo yendo a la cárcel por defender el Evangelio, por proclamar el Evangelio. Muchas veces miramos lo que está pasando en China, que como es en la China, pues es una especie de cosa muy rara, y luego vete tú a saber, porque ahora ya pues están admitiendo a los obispos nacionalistas, ya todo eso es un caos. Pero yo me imagino a un obispo que yo conozca, a un sacerdote que yo conozca, que esté en la cárcel por defender las enseñanzas de la Santa Madre Iglesia, que esté en la cárcel por sufrir persecución. Yo hace no mucho tiempo, un par de años, me leí la vida, la autobiografía de Nelson Mandela, que no es precisamente un ejemplo de vida cristiana, por supuesto. Un hombre que se ha pasado 27 años en una celda de 2,5 metros por 2,5 metros por defender sus ideas y liberar a su pueblo del racismo, del apartheid. Hoy aparece la Iglesia Católica en la cárcel. Y el sumo sacerdote, es decir, podría parecer como que están desafiando a las autoridades religiosas de su tiempo. El sumo sacerdote es lo más grande que hay en nombre de Dios para su pueblo. Les dice, ¿no os habíamos prohibido formalmente enseñar en nombre de ese, que ni siquiera se atreve a decir la palabra Jesús o Jesucristo, en nombre de ese, como si no fuera nadie? Es decir, el problema ya lo habíamos resuelto, le hemos crucificado, lo hemos enterrado y ahora resulta que el problema continúa porque vosotros os habéis empeñado en seguir enseñando su doctrina y enseñando sus enseñanzas. Os habíamos prohibido formalmente, sois unos desobedientes. Imagínese un obispo, imagínese un sacerdote que le llaman desobediente, el sumo sacerdote, por haber llenado el mundo del nombre de Jesús, enseñar formalmente el nombre de ese. Bueno, pues es una cosa tan contradictoria, nos debería de parecer una cosa tan contraria a lo que estamos viviendo hoy en día, que nos debería de ser sorprendente, es preocupante. Entonces, la palabra de Dios tiene que despertar nuestro corazón, y sobre todo, más que nuestro corazón, que eso lo suele tener la gente bastante despierto, lo que tiene que despertar es nuestra conciencia y nuestra coherencia de vida, sobre todo también en los que somos ministros ordenados, que somos los que tenemos mayor responsabilidad. Y en este momento les hace el sumo sacerdote la mayor alabanza que se le puede hacer a un apóstol, a un obispo, a un sacerdote o a la Iglesia en general. Y sin embargo, habéis llenado Jerusalén de su enseñanza. Pero por el amor de Dios, que no quisiera que le dijeran a un párroco, has llenado la parroquia del Evangelio. Imaginaros que le acusaran a un obispo de has llenado tu diócesis de la enseñanza de Jesucristo. Eso como una acusación. Vamos, mayor alabanza que se le podría hacer, el mayor honor
que me parece que a mí misionero me podría tocar es que alguien me acusara, como una verdadera acusación, me acusara de haber llenado el mundo del Evangelio. Y ese es el motivo de su castigo y de su condena. Y no solo eso, son tan conscientes de lo que están enseñando los apóstoles que dice el sumo sacerdote: ¿queréis hacernos responsables de la sangre de ese hombre? Lo cual dice una cosa muy interesante, porque ahora resulta que ya nadie ha matado a Jesús, ni los judíos mataron a Jesús, ni los romanos mataron a Jesús, resulta que Jesús lo mataron nuestros pecados. ¿Por qué murió Jesús? Es diferente, pero ¿quién mató a Jesús? Son dos cuestiones que no son exactamente lo mismo. Y a ver si llamamos a las cosas por su nombre. A Jesús lo mataron los romanos, instigados por los judíos. Eso es historia. Jesús entrega la vida por la salvación del mundo. Pero no nos olvidemos, a Jesús no lo mataron los suecos, ni lo mataron los esquimales. Lo mataron el pueblo judío. Que no se le puede hacer al pueblo judío, como dice el catecismo, responsable colectivamente. Bueno, por supuesto, porque son la gente de ese tiempo, fulano de mengano, el pecado es una realidad individual. Ahora, que no vengan diciendo que los judíos de ese tiempo no mataron a Jesús, porque ya es negar la evidencia. Pero como tenemos esta especie de mito con los judíos, a los que tenemos que tener en una especie de vitrina ensalzados de no sé qué manera, y entonces, esto no es lo que dicen los apóstoles. Los apóstoles los primeros son judíos, pero les están diciendo a los sumos sacerdotes, a los líderes del pueblo judío: vosotros le matasteis, vosotros le colgasteis de un madero. Mira cómo Simón Pedro no está diciéndoles: no se preocupen, ustedes no tienen la culpa porque Jesús murió por nuestros pecados. No, él lo dice muy claramente: este Jesús a quien vosotros colgasteis de un madero. Y no dice nosotros, dice vosotros. El que no esté de acuerdo con lo que yo os estoy predicando, que corrija los hechos de los apóstoles, y yo digo lo contrario. Entonces, aquí aparece la realidad más importante, porque dice el apóstol, y aquí este es el corazón de esta homilía, de la palabra de Dios de esta mañana: hay que obedecer a Dios antes que a los hombres. Y dice Pedro: porque Dios resucitó a Jesucristo, a quien vosotros colgasteis de un madero, y lo hizo por dos motivos. Dice: para nuestra conversión, para la conversión y para el perdón de los pecados. ¿Para qué ha resucitado Jesucristo? ¿En qué se nota que yo creo en que Jesús está resucitado? En que la alegría de la Pascua, en la liturgia bullanguera, en el guitarreo, en los sentimientos. Por eso dije, el problema no es del corazón. Si la gente tiene el corazón muy entretenido y muy ensalzado, la gente te dice, la gente es tan increíble que te dice: no me ha gustado tu homilía, pero si la homilía no es para que a usted le guste. ¿Cuántas veces a los sacerdotes nos han dicho: pues a mí no me ha gustado su homilía? Viene la gente a la sacristía y te lo dice tan ricamente. Otra vez te dice: me ha encantado su homilía. Yo muchas veces le digo a la gente: pero si mis homilías no están para que a usted le encanten. Mi homilía está para las dos cosas que ha dicho el apóstol: para tu conversión y para el perdón de tus pecados. Si te gusta o no te gusta es irrelevante. Lo único relevante es que cambie tu vida. Párate a pensar por qué no te ha gustado la homilía. Porque a lo mejor la culpa no la tiene el predicador, a lo mejor la culpa la tienes tú que no quieres cambiar. Entonces, dice: hay que obedecer a Dios antes que a los hombres. Nosotros somos testigos con el Espíritu Santo que el Padre da a los que le obedecen. Es decir, a nosotros se nos ha dado el Espíritu Santo para que obedezcamos los mandatos de Dios, para que seamos testigos de la Pascua y para que invitemos a los hombres de todos los tiempos a la conversión y al perdón de los pecados. Esto se demuestra, entre otras muchas maneras, en estar dispuestos a desobedecer toda ley que sea incompatible con el Evangelio y con las enseñanzas de la Santa Madre Iglesia. Yo estoy dispuesto a desobedecer con las consecuencias civiles, legales, penales que me puedan traer. Estoy dispuesto a obedecer al Evangelio, a obedecer a Jesucristo. Yo estoy dispuesto a ser fiel a Jesús, me cueste lo que me cueste civilmente y penalmente.
Y os traigo dos ejemplos. Dos ejemplos que son muy conocidos. Uno, el rey Balduino de Bélgica, y otro, el presidente John Kennedy de los Estados Unidos. El rey Balduino abdicó del trono de Bélgica, renunció a ser rey, dejó de ser rey para no firmar la ley del aborto. El rey de España firmó la ley del aborto. Uno de los dos no lo hizo bien y uno de los dos lo hizo bien. Y luego tenemos a ambos reyes yendo a misa. Entonces, ¿en qué quedamos? A mí me lo contó esto la reina Fabiola, que es su mujer. La reina Fabiola me lo contó a mí. Me dijo, yo fui testigo de las noches que se pasó mi marido, que se pasó el rey postrado, tirado en el suelo debajo del sagrario, pidiéndole luz a Dios. Y nosotros le decíamos, pero si es facilísimo, Balduino, pregúntale al Papa Juan Pablo II lo que tienes que hacer. ¿Y sabéis lo que contestó el rey Balduino? Fijaros la talla de este hombre. Dijo, yo no tengo derecho a poner el peso de mi conciencia sobre él. Como diciendo, yo como católico tengo que saber lo que tengo que hacer. Yo no le voy a poner la responsabilidad de si hice bien o hice mal al Papa ni a nadie. Y no la firmó la ley y abdicó. Eso es una persona coherente con su fe. Una persona que, por no desobedecer a Dios, renunció al trono, renunció a todos los tesoros de la tierra. ¿De qué te sirve morir, que te hagan las pompas fúnebres de un funeral de Estado, que te lleven en carroza con cañones y con soldaditos vestidos de colorines? ¿De qué te sirve? Si al final te has avergonzado de Jesucristo, te has avergonzado del Evangelio, te has avergonzado de tu fe católica. Y a mí esto me lo contó ella. Dice que él no pasaba por ahí. Nunca hizo nada como gobernante que pudiera de ninguna manera ensuciar su nombre de católico. El otro ejemplo, el presidente John Kennedy, que no me lo contó personalmente, porque yo era muy pequeñito cuando él era presidente y lo mataron, pero él dijo clarísimamente, para ganar votos para su campaña, jamás mi fe católica interferirá en el gobierno de los Estados Unidos o en el ejercicio de mis funciones, etc. Un hipócrita y un cobarde y un pésimo católico. Esto lo han hecho cantidades, porque lo he escuchado yo con mis dos oídos, cantidades de políticos católicos, solo por la ambición de ganar votos. Cantidad de políticos, sobre todo demócratas, pero también republicanos, que en Estados Unidos apoyan las leyes del aborto y son todos católicos bautizados, que además alardean de su catolicismo. Y por supuesto que siempre encuentran algún teólogo absurdo y algún obispo despistado que les da la razón y les apoya. ¿Por qué? Porque tienen como máxima norma, como máxima norma es su ambición y su victoria política. Esa es su máxima ambición, su máxima norma. Pero tienen como máxima norma la constitución de un país. ¿Os dais cuenta la idolatría que tenemos con la palabra democracia? La idolatría que tenemos con el respeto a los demás. ¿Os dais cuenta la idolatría que tenemos con aceptar la presión del ambiente o las modas de turno para apoyarlas o para quedarnos callados como cobardes y no decir nada para que la gente no se burle de nosotros? Y ahí tienes a los apóstoles metidos en una cárcel. Yo, por ejemplo, soy consciente de que tengo una responsabilidad política, de que mi fe católica la tengo que practicar en la calle. La fe católica se practica en el trabajo, en las decisiones que tomo cada día. Por ejemplo, en los productos que consumo. Yo me tomo la molestia de saber dónde se ha fabricado o quién ha fabricado un producto, porque en el tiempo que yo viví en la República Dominicana, era pecado consumir azúcar producida en la República Dominicana. Eso lo digo yo como sacerdote católico.
Porque como muy bien decían esos trabajadores, la sangre nuestra va mezclada en ese azúcar. En su país, me decían, el azúcar será blanca, pero en el nuestro, aquí, en este cañaveral, es roja de nuestra sangre. Y la gente venga a echarle azúcar al café. Y digo un ejemplo del que sé que no me puedo equivocar. Ahora, yo me paro a pensar, por ejemplo, la cantidad de productos que consumo que han sido producidos en condiciones infrahumanas o prácticamente o sin prácticamente de esclavitud. ¿Y qué hace la Iglesia? ¿Qué dice la parroquia? ¿Qué predican los sacerdotes? ¿Que Jesús nos quiere mucho y que nos ama mucho a todos? ¿Y por qué no ama tanto a la gente que está en los cañaverales? ¿Por qué no ama tanto a la gente que está en esas fábricas produciendo la ropa que nos ponemos? Mujeres explotadas por sueldos de nada, trabajando miles de horas, se derrumban los edificios en Bangladesh, como nos ha pasado, y aquí nadie dice nada. Y nos encogemos de hombros y miramos para otro lado. Si por alguna razón la misión de la Iglesia hoy es tan inefectiva, produce tan poco impacto en la sociedad, tiene tan poco influjo social, no lo dudéis, no hay otra explicación, es la falta de coherencia de quienes nos pastorean y de todos los bautizados, que tenemos la misión de ser coherentes. Fijaros, por ejemplo, en el campo de la medicina. Yo, farmacéutico o farmacéutica, ¿yo vendo anticonceptivos en mi farmacia? ¿Y qué? ¿Me quedo tan tranquilo? Ah, porque eso no va conmigo. Porque lo que yo hago los domingos y lo que hago los lunes no tiene nada que ver lo uno con lo otro. Ah, no, es que es obligatorio por sanidad. Pues no lo venda. Pues que me cierran la farmacia. Pues que te la cierren. Es que me meten en la cárcel o me llevan, me ponen un pleito. Pues que te lo pongan. Todo depende lo que a ti te importe tu vida cristiana. ¿Qué pasa? ¿Que soy un exagerado? Más exagerado sería Pedro y los apóstoles que fueron a dar con sus huesos en la cárcel por hablar de la resurrección. Porque cuando hablamos de cosas espirituales a todo el mundo le encanta, pero a nadie le gusta que le cuestionen su modo de vivir. Eso está demostrado. El caballo de batalla de la Iglesia Católica, creedme, no es la teología. A la gente, lamentablemente, si Dios son 3 personas o 18, no le da ni frío ni calor. Pero que la Iglesia diga cómo hay que vivir, el problema de la Iglesia es la moral, que son las consecuencias de la teología. Si uno cree en Jesucristo, tiene que vivir el Evangelio. Y vivir es moral. Lo que creo es teología. Ahora, si yo la teología no la hago vida de mi vida, estoy viviendo en una pura fantasía. Y no tiene que ver todo con pecados del 6º mandamiento. Los médicos que no practican abortos, los médicos que no ponen aparatos contraceptivos a mujeres o se las recetan o lo que sea, pues todo otro campo, el campo de la bioética, el campo de la justicia social, que nos paremos a pensar simplemente en esa frase: hay que obedecer a Dios antes que a los hombres. Preguntaros, yo, por ser buen cristiano, me cueste lo que me cueste, le cueste lo que me cueste a mi familia, ¿estoy dispuesto a ir a la cárcel con tal de no ofender a Jesucristo y ser fiel a Jesús y al Evangelio?